Lamento no haber visto tus milagros al obrar, no haber tocado tu manto al pasar y recostarme a tu hombro como Juan. Lamento haber oído tus palabras pronunciar las maravillas de tu Padre celestial. Cuando sanaste al enfermo con tu hablar. En el Calvario está mi vida. Allí en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas. Y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Lamento no estar allí cuando viviste el mar y hacer tu pueblo en seco caminar y del otro lado cantar llenos de paz. Y entiendo que aunque no estuve allí, yo sé que eres real. Por medio de la fe comprendo y aquí estás. Cuando me dices que en ti puedo yo confiar. Allí en el Calvario está mi vida. Allí en el Calvario está mi amor. Allá fueron sanadas mis heridas. Y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. En la cruz. Él resucitó. Se puso en silencio. Ahora sí. Allá fueron sanadas mis heridas y no me cansaré. Yo no me cansaré. Yo no me cansaré. Yo no me cansaré. Y no me cansaré de bendecir el nombre del que estuvo allá en la cruz. Oh, mi rey, mi amado Jesús. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Amén, amén. Hermosa alabanza, hermosa alabanza. Amén, amén. Ah, qué bueno, hermano Fajardo. Pienso que nosotros todos debemos dar gracias por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y bueno, hoy tenemos un tema especial y es un tema que también toca un número que siempre ha sido un número cuestionado, que si son 144,000, que si ese grupito, que si es un remanente, que si es un pueblito escogido, que si en realidad es un número literal. Hoy vamos a aprender de eso. Y antes de presentar al pastor Rondón, le quiero decir que hoy estaba conectado y
compartimos en el Facebook de Amigos de Betania por Siempre las pautas que estaba dando el pastor para liberar a tantas personas que están esclavizadas con el problema de la deuda. Usted va allí y repasa ese tema que el pastor siempre promoviendo esperanza, igual como está promoviendo aquí. Dios lo usa y ahí estaba dando su pauta en Más Cerca Estoy. Así es que ya saben, hoy el pastor está con nosotros para tratar este tema especial y aquí estamos, listos ya. Así que vamos a verificar nuestros micrófonos, a estar en comunión. Ojalá que podamos apagarlo y cualquier pregunta será al final. Recuerden que debemos estar en reverencia porque estamos tratando temas especiales que son inspirados por el Señor. Así que, Pastor Rondón, buenas noches. Dios le bendiga, mi hermano, y un saludo para todos y todas. Qué bendición poder continuar con el estudio de la palabra de Dios, hoy con este importantísimo tema. Así que de inmediato abramos nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia, especialmente en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, donde vamos a ver algo interesante. Aquí se presenta el momento cuando Dios está realizando un censo de su pueblo antes de entrar en la última gran batalla, conocida como la batalla del Armagedón. Siempre en la antigüedad, los que han leído en el Antiguo Testamento ven que cuando el pueblo de Israel iba a entrar en alguna batalla, primeramente se realizaba un censo, a ver cuántos podían estar listos para la guerra, tanto de la tribu de Rubén, de la tribu de Judá, de la tribu de Isaacar, cada una de las tribus. Se hacía esa revisión, ese censo, siempre, ese era un requisito antes de salir a la guerra. Y se menciona en la Biblia antes de cada batalla, de la tribu de Rubén, de la tribu de Judá, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví. Así se mencionan por tribu. El hecho de que aquí en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis se haga algo similar, utilizando el lenguaje y la figura del Antiguo Testamento, da a entender que en este sellamiento Dios realmente está haciendo un censo, a ver cuántos saldrán de su pueblo a esa última gran batalla. Y por eso la Biblia utiliza un lenguaje bélico, no solo en el libro del Apocalipsis, a lo largo de toda la Biblia, y el Nuevo Testamento de manera particular toma la figura de las batallas. El apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice que milite como buen soldado de Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, cuando se despide en la última carta que escribe desde la cárcel, que es 2 Timoteo, él dice en el capítulo 4, versículo 6, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese lenguaje bélico se deja ver en todos sus escritos. También allí en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, donde el apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia, note que está utilizando un lenguaje bélico, está hablando de armas, está hablando de la milicia y está comparando esto con la vida cristiana. Y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas y traer cautivo todo pensamiento. Luego de derribar todo argumento, traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Ese es el lenguaje con el que el Nuevo Testamento presenta a la iglesia y la vida cristiana como una batalla. Y entonces dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, desde el versículo 1, dice lo siguiente. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y a él entonces clamó a gran voz a los 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos, dispuestos a hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este evento, este episodio, donde se presenta de manera simbólica a 4 ángeles reteniendo los 4 vientos, está describiendo el momento en el que vive la humanidad. El momento cuando los vientos de las pasiones humanas, aunque están por lanzarse unos contra otros,
Dios mantiene esas fuerzas en jaque. Dios mantiene controlado aún los asuntos del mundo para que no se produzca la gran tribulación, ese momento de angustia generalizado que vendrá sobre el mundo, en el cual ya no habrá gracia, no habrá oportunidad de accesar la salvación. El tiempo de gracia habrá cesado, la puerta se habrá cerrado, y entonces eso dará paso a lo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación, el momento en el que se derramarán las 7 postreras plagas sobre los perdidos, exclusivamente. No caerán sobre los siervos y siervas de Dios, porque previamente habrán sido sellados, y ese proceso de sellamiento concluye cuando se cierra definitivamente la gracia, la oportunidad de accesar la salvación. Es por eso que en Isaías capítulo 55, versículo 6 se nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dando a entender que habrá un momento cuando no podrá ser hallado. Así que buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos y el hombre inicuo sus caminos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Ese es el llamado que Dios hace: buscarlo mientras puede ser hallado. Cuando se desaten los 4 vientos, ya no habrá más oportunidad. Y miren entonces cómo Juan oye el número de los sellados. Versículo 4 de Apocalipsis 7. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Sumamente importante que utilice también la figura de los hijos de Israel. Otra figura, otro elemento traído también del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la iglesia de Dios era el pueblo de Israel. Esa era la iglesia en el Antiguo Testamento, pero claro, Jesús a lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Y así, de esa manera, Israel como nación termina con su tiempo de gracia. De allí en adelante, entonces, la Biblia comienza a decir, especialmente con el apóstol Pablo, en Romanos 2, 27 y 28 y hasta el 29, dice que ya no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en el corazón. Que ya no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior, en el corazón. Y también en Gálatas capítulo 3, versículos 27 al 29, dice claramente que ahora los que son descendientes de Abraham ya no son los que están allá en Palestina, en el Israel moderno, que los descendientes de Abraham ahora son los que son de la fe de Jesús. Así que si usted ha creído en Cristo, si su vida ha sido depositada en Cristo, usted nació de nuevo y su nombre está inscrito en el libro de la vida, ahora usted es más israelita que los que están allá en el Medio Oriente. Por eso cuando Jesús vio a Natanael que venía hacia él, dijo: he aquí un verdadero israelita, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y por eso él habla del Israel de Dios en el Nuevo Testamento, que es compuesto claramente por la iglesia. Y a la iglesia, Pedro le dice en 1 de Pedro 2:9, dice: ustedes ahora son nación santa, no una nación política con límites geográficos ubicado en un lugar de la tierra. No, la iglesia está en el mundo entero, son una nación, pero no una nación política, una nación santa, un linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que el Israel de Dios ahora lo conforma la iglesia, en la cual pueden haber miembros de Israel, griegos, judíos, pueden haber de Japón, de Rusia, de Estados Unidos, de todo lugar del mundo. Porque ahora dice la palabra también en Gálatas 3, 27 al 29, que ya delante de Dios no hay diferencia de nacionalidad, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya Dios no ve diferencia para accesar a la salvación, como lo había en la antigüedad, donde la iglesia de Dios era la nación de Israel. Así que toma la figura de Israel para decir cuando el pueblo de Dios se ha sellado. Y dice un número: 144,000. El número también es simbólico, todo el contexto es simbólico. Se presentan a 4 ángeles primeramente atando vientos, cosa que solo puede ser entendida desde el punto de vista simbólico, figurado, y todos los demás detalles que se mencionan. Pero el número 144,000, todos los múltiplos del número 12
El 12 y sus múltiplos representan la iglesia. Por eso la iglesia en el Antiguo Testamento primeramente fue compuesta por 12 patriarcas, de donde salieron las 12 tribus. Luego ya en el Nuevo Testamento, Cristo al formar o al firmar el nuevo pacto, entonces llama 12 discípulos, constituye 12 apóstoles de ellos, y de hecho cuando se pierde uno de los 12, Judas, entonces en Hechos, el libro de Hechos, vemos que en la iglesia primitiva, la primera junta de iglesia que se celebró en esa iglesia fue justamente para llenar, ocupar, sustituir el lugar que había quedado vacante, donde Judas, que se había suicidado, ya no estaba. Y allí eligieron a Matías para ser el 12º discípulo, ahora entre los apóstoles. Y justamente para ellos era importante el número por eso, por lo que representaba ahora en el Nuevo Pacto, como en el Antiguo Testamento lo habían representado las 12 tribus y los 12 patriarcas. Así que el 12 representa la iglesia. Y por eso dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De cada tribu va a mencionar 12,000 sellados. No es que Dios haya predestinado a una cantidad específica, la misma cantidad de manera antojadiza para cada tribu. No, es que el número es sencillamente simbólico. Y los nombres también son simbólicos, representan características. Y de hecho, por eso habrán 12 puertas por donde los redimidos entrarán a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y en cada puerta, dice Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que en cada puerta habrá un ángel. Y en cada puerta está el nombre de uno de los hijos de Israel. Está ahí escrito porque los nombres representan el carácter. Por eso en la antigüedad y aún en el Nuevo Testamento, cuando alguien se encontraba con el Señor, de repente también se le cambiaba el nombre, porque cambiaba el carácter. Como el propio Jacob, que su nombre significa usurpador, al encontrarse con Dios, tener un encuentro especial con él luego de la lucha con el ángel, entonces Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel, príncipe de Dios, porque luchó con Dios y con los hombres y venció. Ese nombre encontró el mismo Saulo. Lo vemos primero como Saulo el perseguidor, y al encontrarse con Dios ahora pues toma lo que era su segundo nombre para representar el cambio que había ocurrido, y ahora entonces es el apóstol Pablo. Él se llamaba realmente Saulus Paulus. Saulus, haciendo alusión al primer rey de Israel, un nombre hebreo, y lo de Paulus pues era un nombre latino. Ya que como ciudadano romano este nombre también le abriría grandes puertas en el Imperio Romano. Así que es sumamente interesante este hecho de que los nombres representan características, y cómo entonces, de manera interesante, aquí está planteando los caracteres que tendrán los que sean finalmente redimidos por el Señor, y que entrarán no por cualquier puerta. Recuerde que cuando el ser humano pecó y fue expulsado del Edén, el Señor colocó querubines, colocó los ángeles allí en la puerta con una espada que se revolvía de todos lados para impedir el acceso al árbol de la vida, porque el ser humano ahora era pecador, y si seguía comiendo del fruto, pues su vida se perpetuaría eternamente, pero en pecado. Y Dios por eso limitó el acceso a ese lugar. Sin embargo, en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, los ángeles serán colocados no para impedir que entremos, sino para indicarnos por cuál puerta nos corresponderá entrar. Cuando usted examina las características que tenían los hijos de Israel, estos nombres que vemos allí, va a encontrar que ninguno de ellos era perfecto, que todos tenían defectos de carácter. Algunos de ellos eran mentirosos, la mayoría eran mentirosos. Posiblemente algunos nos identificamos con esa característica. Otros de ellos pues eran adúlteros. Otros tenían un carácter tan impetuoso como el caso de Simeón y Leví, que mataron a una ciudad, a todos los hombres de la ciudad de Siquén. En el caso de Rubén cometió incesto. En el caso de Judá, en un momento visitó una ramera, convivió con ella para tratar de descubrir que era su nuera, la cual había enviudado de 2 de sus hijos. Así que estos no eran hombres perfectos. El hecho de que sus nombres ahora estén inmortalizados en las puertas de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, está dando un mensaje de justificación por la fe. Esos hombres no murieron con esos defectos de carácter, lograron vencer esos defectos de carácter, y por eso dice la Biblia de manera continua, sobre todo en Apocalipsis, que el que venciere heredará todas las cosas.
Sí, el cielo estará lleno de personas que tenían esos defectos, pero que no murieron en ellos, sino que lo confesaron, se apartaron, lograron vencer por la gracia de Cristo Jesús. Gente que venció, como el ladrón en la cruz, un ladrón que ni siquiera pudo devolver lo que se había robado, pero porque no tuvo oportunidad, ya estaba a punto de morir, de haber vivido, hubiera restituido, se hubiera bautizado, hubiera dado todos los pasos, pero solo pudo creer, solo pudo ejercer fe. Y la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, dice Romanos 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si hay salvación para los que estando moribundos, es allí donde tienen la oportunidad y se aferran de un Salvador crucificado, resucitado, ascendido en gloria y próximo a venir también por su pueblo. Por eso entonces aquí está destacando estos nombres de los hijos de Israel, que no murieron con esos defectos, lo sabemos. Cuando tuvieron aquella cena junto a José, en Egipto, cuando José todavía no se había identificado que realmente era él delante de sus hermanos, ellos dieron una muestra de que ya no practicaban la envidia, lo cual le había hecho vender a José y que lo daban por muerto, y era el propio José, gobernador ahora de Egipto, sino que cuando de manera consciente, intencional, José le da la orden a sus siervos de que a Benjamín, el menor, incluso menor que José, le dieran 5 veces la porción de la comida para ver si todavía había en ellos rivalidad, a ver si le despertaba. Te estaba dando ahora la oportunidad de verificar si todavía tenían envidia. Dice la Biblia que cuando ellos vieron que a su hermano mayor le sirvieron esa porción tan grande, ellos se alegraron de que trataran así a su hermano. Una evidencia clara de que esos hombres que fueron perversos en su momento, en algún instante de su vida, manifestando esos rasgos indeseables de carácter, ya fuera heredado o cultivado, lo habían vencido por la gracia de Cristo Jesús. El Espíritu Santo había trabajado en esos corazones. Y cuando tú te identificas con alguna de las debilidades que ellos tenían al estudiar la vida de ellos, tú ya sabes cuáles son las debilidades que tienes que vencer. Y debes recordar que solo el que venciere podrá comer del árbol de la vida, que solo el que venciere recibirá una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo. Como fruto de haber vencido tendrá un nombre nuevo por toda la eternidad, que solo el que venciere comerá del fruto que está en el árbol en el medio del paraíso de Dios, que solo el que venciere podrá sentarse junto al trono de Dios, como el Señor ha prometido en su palabra. Así que eso representan esos nombres. Por eso se dan esos nombres, cada uno de ellos dice que 12,000 sellados. Realmente lo que el Señor está haciendo allí es sellando su ejército. Y de manera simbólica se menciona ese número. Y claro, eso es antes de entrar en la gran tribulación. Dios los prepara, los sella. Y cuando ya están equipados, dice la inspiración, este sello no es un sello que puede verse, a no ser en el fruto de la obediencia a la ley de Dios, especialmente del 4º mandamiento, que es el que dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo, porque es el mandamiento que recuerda que Dios es el creador, es la base de nuestra adoración. Y por eso el ángel dice, y adorad, dice Apocalipsis 14:8, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un llamado a adorar al creador en el tiempo del fin, pero el sello no será de manera visible ante los ojos humanos sobre aquellos que por su obediencia se ha colocado, sino que es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de forma tal que el que recibe el sello será inconmovible, tanto intelectual como espiritualmente. En lo intelectual, porque ya no habrá nadie que lo confunda, que pueda desplazarlo de la fe que ha creído. Intelectualmente no podrá ser movido, pero espiritualmente tampoco será conmovido, porque no habrá prueba ya que lo seduzca, que lo arrastre, que lleve a pecar, ya será inconmovible espiritualmente. En esa última generación compuesta por los 144,000, número simbólico que representa a los fieles en el tiempo del fin, un grupo que no morirá, sino que solo será transformado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor regrese. Ese grupo especial, representado por los 144,000, demostrará ante todo el universo y sobre todo a la vista de Lucifer que la ley de Dios sí puede guardarse. Ese grupo la guardará. Y ante las acusaciones del enemigo de que no, que nadie la puede guardar perfectamente,
que dónde están los que la guardan, Dios le va a decir, ¿querías verlo? Ven a verlo, aquí están. Y así dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Lo dirá el Señor, no lo dirá un ser humano que puede solo ver la conducta externa, no conoce el corazón, lo dirá el propio Dios. Y por eso exhibirá esa última generación, a los 144,000, los que recibirán el sello, la señal de Dios en contra de la marca de la bestia, que resistirán durante ese tiempo. Dios los llevará como trofeos, como primicias. Es por eso que ese grupo no experimentará la muerte. Dios no permitirá que Satanás lleve a la muerte a ninguno de ellos. No importa que sean perseguidos, no importa que sean encarcelados, no podrá actuar sobre la vida de ninguno de ellos. Tal y como presenta la palabra, nadie podrá ese número sellado por Dios colocarlo de manera incompleto. Es un número perfecto el que Dios tendrá de los siervos que le servirán en ese tiempo. Pero claro, para que no haya confusión y alguien no vaya a decir, no, pero deben ser de Israel todos, deben ser hombres todos, como dice que todos son vírgenes espiritualmente hablando, claro. Entonces, la misma Biblia, en el mismo capítulo 7, como Juan no los había visto, sino que solo lo había oído, ahora a continuación dice en el versículo 9, donde él los ve, y ya no habla de número. Dice en el mismo capítulo 7, versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Multitud, no da el número, y ahora ni siquiera se puede contar, y eran de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas de victoria en la mano. Y ese grupo se interesa saber Juan quién es. De hecho, uno de los 24 ancianos le pregunta, mira lo que dice en el versículo 11 del mismo capítulo 7. Entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome, estos que están vestidos de vestiduras blancas, o sea, la gran multitud, estos que están vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Ahí está la clave. Entonces yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. No de tribulaciones que los creyentes en cualquier edad tuvieron, sino esa gran tribulación que solo será en el tiempo final, cuando se dicte finalmente lo de la marca de la bestia, el pueblo que se mantendrá fiel, el pueblo que no morirá, que Dios lo preservará, que caerán 1,000 y 10,000 a su lado, pero a ellos no llegará. Ese pueblo que saldrá de la gran tribulación y que habrá lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso estarán delante del trono de Dios. Ese es el mismo grupo, solo que Juan da el número, mostrando que Dios está preparando su ejército para entrar en la batalla, la última batalla del Armagedón, para prepararlos para que puedan estar en pie durante el día de la ira, durante la gran tribulación. Y entonces, a partir del versículo 9, ya lo ve cuando salen de la tribulación, y ahora no dice que es un número, ahora son incontables, ahora no dice que son de Israel, dice son de toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque ambos grupos constituyen el mismo, solo que uno se define antes de entrar en la tribulación y lo del otro número o la otra cantidad se expresa como una multitud luego de haber salido de la gran tribulación. Los únicos que saldrán de ella son los que sean sellados, los 144,000 grupos que Dios lo preparará para hacer frente al grupo del enemigo en la batalla del Armagedón. Sobre la batalla del Armagedón, entonces estudiaremos mañana para ver algunos detalles sumamente interesantes, el saldo de esa batalla, qué enfrentaremos, cuál será el grupo del enemigo, porque el enemigo tiene un grupo también, que es el que se enfrentará a los 144,000, cuáles armas se utilizarán y también quién vencerá finalmente en esa batalla del Armagedón. Que Dios pueda bendecirle y pueda darle el gozo, la oportunidad, si es la voluntad de Dios, de estar dentro de ese grupo, de estar en pie cuando ocurran esos eventos y no tener que pasar por la muerte, sino solamente ser transformado cuando Cristo venga en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, e ir con Cristo por toda la eternidad. Que Dios les bendiga. Amén, amén. En este momento ese grupo podemos entonces dar paso, mi hermano, a las preguntas si hay alguna inquietud, exacto, tanto de los temas que yo tengo una pregunta, como también el de hoy. Ok. Rey, Diga ¿me la permites? pregunta. Sí, ok. Vamos a la pregunta. Si quieren, levantan la mano o hacen una señal. Entonces yo le digo, Joaquín, Vitalina, o le escriben por el chat que vamos a estar pendientes. Vamos a ver. Dulce Felicidad, la primera pregunta. Sí,
Sí, mi pregunta es, me gustaría que el pastor le dijese o le dijera a todas las visitas o amigos que tenemos aquí, a lo mejor ellos se preguntarán también, ¿cómo ellos pueden formar parte de ese pueblo? ¿Cómo ellos pueden lograr ser inscritos en ese libro de la vida y del Cordero? Muy bien, muy buena pregunta. Sería todo un tema, pero voy a tratar de resumirlo. La Biblia presenta que solo el que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida podrá entrar en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Nosotros todos, o la gran mayoría, tenemos nuestros nombres inscritos en un libro. Y ese nombre se inscribió allí después de nosotros nacer, cuando nuestro padre o madre, pero mayormente le toca la tarea al padre, declararnos como hijo en una oficina del Estado Civil. Se nos declara como hijos y para sacarnos el acta de nacimiento, como le llaman, nuestro nombre se inscribe en un libro. De hecho, el número de ese libro consta en algunos documentos de identidad personal, como donde se utiliza la cédula como ID, pues allí se presenta, se plasma allí cuál es el libro, en qué oficialía está, en qué municipio, qué circunscripción, todos los detalles. Eso está allí donde se inscribió originalmente, en un libro. Nuestro nombre llegó allí por razón de nuestro nacimiento y de que alguien nos declaró como hijo. Por eso el nombre está en ese libro. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres entrar en la vida, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué le dice eso? Porque al nacer de nuevo, entonces otro padre, ya no el terrenal, sino el celestial, te declara como hijo. Y cuando el Padre Celestial te declara como hijo, como hija, entonces tu nombre se inscribe en el libro de la vida. Nicodemo no pudo entender eso de nacer de nuevo y le dice, Señor, ¿y será que hay que entrar en el vientre otra vez? Y le dice, no has entendido, esto es un asunto espiritual. Oye, tienes que nacer de agua y de espíritu. Si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. ¿Dónde la persona nace de agua y de espíritu? Mediante el bautismo. Por eso Jesús dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La experiencia del bautismo es indispensable y por eso entonces recuerda que cuando Jesús fue bautizado, según nos dice Mateo 3, versículo 13 al 17, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, la palabra de Dios dice que vino una voz del cielo y claro, estaba descendiendo el Espíritu Santo. Ahí estaba el Hijo. El Espíritu Santo vino en forma corporal como paloma, pero una voz del cielo que ya era de la tercera persona de la divinidad, o sea, no hablando sobre el orden que estamos acostumbrados a establecer la divinidad, sino allí estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo y faltaba el Padre. Justamente el Padre fue el que habló desde el cielo. Y el Padre entonces dijo, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. O sea, ¿qué estaba haciendo el Padre? El Padre estaba declarando a Cristo como su Hijo. No lo declaró cuando nació en Belén, cuando los ángeles cantaron, pudo haberlo declarado, pero esperó que naciera de agua y de espíritu en el bautismo. Dijo, este es, lo estaba declarando, este es mi Hijo amado en el bautismo. Por eso Cristo es nuestro ejemplo. Y Cristo dijo en Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que noten lo interesante, la Biblia dice que cuando Jesús subió del agua, o sea que antes estuvo bajo el agua, no es el bautismo que practican en la mayoría de las confesiones religiosas. De hecho, en algunas, de manera tradicional, lo que hace es que le asperjan un poquito de agua a las personas y le dicen que ya fueron bautizados. Le hacen creer que fueron bautizados y hasta les piden un acta, una fe bautismal. Y muchos viven engañados creyendo que están bautizados, pero ni siquiera se dieron cuenta, porque fueron como bebé y no fue el bautismo, solo fue la aspersión de agua. Bautismo significa inmersión. La persona debe ser sumergida en el agua. Y por eso la Biblia dice que cuando Jesús subió del agua, es que el Espíritu vino sobre él y que el Padre lo declaró como su Hijo. Al ser declarado, entonces el nombre se inscribe en el libro de la vida. Así que para tu nombre ser inscrito en el libro de la vida, amigo y amiga, debes pasar por esa experiencia. Debes ser bautizado o bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre te declarará como hijo o hija y tu nombre se inscribirá en el libro de la vida del Cordero. Ahí te conviertes en hijo de Dios. Antes eres simple criatura, no hijo.
Por eso dice Marcos 16, versículos 15 y 16, dice, id y predicad el evangelio por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. Nota quién dice que se le predique. A toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ser hijo de Dios no es decirlo. Todos pueden decir, somos todos hijos de Dios, y eso suena hermoso. Pero la Biblia es la que dice en Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso le ha dado el derecho, la potestad. O sea, no es un decir. Cualquiera puede decir que es hijo de Dios o hija de Dios, pero no es un decir, es un derecho que se adquiere, es una potestad que se recibe. Dice a todos los que le recibieron, a eso le ha dado el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Bueno, yo quiero estar en ese ahí, que no se borre mi nombre. Joaquín Ofelio, adelante en tu pregunta. Sí, me gustaría preguntarle a nuestro pastor Rondón. Sabemos que esto no va a dar la oportunidad de salvación, sea simbólico literal, pero de acuerdo al libro de Apocalipsis, me gustaría que nos diera un poquito más de esto acerca de algunas características que identifican a los 144,000. Ejemplo, no recuerdo la cita, pero dice que los únicos que entonarán el cántico, especifica así bien la Biblia, son los únicos que entonarán ese canto, son los únicos que estarán en el trono. Hay otra más, no sé, me gustaría que diera una orientación con relación a esa parte. Sí, eso está en Apocalipsis 14 del 1 al 5 y Apocalipsis 15 del 1 al 3. Allí está hablando acerca de ese cántico de Moisés, siervo de Dios, y cántico del Cordero. Los únicos que podrán cantarlo son los 144,000, porque es el cántico de su experiencia. Solo ellos pasarán por ese tiempo de angustia, por ese tiempo de prueba, por el tiempo de la gran tribulación. Solo ellos vivirán sobre la tierra, siendo fieles observadores de los mandamientos de Dios. Solo ellos serán perseguidos, solo ellos pasarán por esa experiencia, nadie más pasará por esa experiencia, y por eso es que solo ellos podrán entonar ese cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Pero en pocas palabras, es la última generación. Son aquellos que viven en el pueblo de Dios, fieles a Dios durante la última generación antes de que Cristo venga. Los últimos, los que nunca morirán, no pasarán por la muerte, solo serán transformados cuando Cristo venga, pertenecerán a ese grupo especial. Esos serán los 144,000 Muy bien. sellados. Belice García, puedes abrir tu cámara y hacer tu pregunta. Luego va a Jeremías. Si alguien tiene otra pregunta, yo creo que el pastor puede responder una más después de Jeremías. Vamos a ver. Belice. Sí. Buenas noches y bendiciones para todos. Pastor, yo tengo entendido que hay varios libros según lo que dice la Biblia. Explíqueme un poquito cada detalle de cada libro que hay en el cielo. Correcto, gracias. La Biblia menciona por lo menos 3 libros que son tomados en cuenta en el juicio. El más importante es el que hemos mencionado, el libro de la vida. De él podemos encontrar que se habla en Filipenses capítulo 4, verso 3. También podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, donde dice que solo entrarán en la santa ciudad aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice que el que no fue hallado al final, que no sea hallado al final en el libro de la vida, será echado en lago de fuego. Importantizando así el tener el nombre inscrito en el libro de la vida. Dice también la Biblia en Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8, dice que adorarán a la bestia y recibirán la marca solo aquellos que su nombre no esté inscrito en el libro de la vida. Mira cuán importante es. El otro libro del que menciona la Biblia, que también está, es un libro que también está en el juicio, es el libro de Memorias. Del libro de Memorias se habla en Malaquías capítulo 3, versículo 16. Malaquías está justo antes de Mateo en la Biblia. Antes de Mateo, ahí está el libro del profeta Malaquías. Malaquías capítulo 3, verso 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen en su nombre.
Así que en el libro de memoria se inscriben las buenas acciones que realizan aquellos que temen a Jehová, los sacrificios, aun cuando son avergonzados por la verdad, son despedidos de un trabajo por su fe, todo lo que tienen que soportar de los fieles, eso se inscribe allí y tendrá un premio al final. Por eso dice Jesús en Apocalipsis 22, versículo 12, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso está en Apocalipsis 22, 12. Así que ese es el libro de memorias, donde se inscriben las buenas acciones de los que están en Cristo. Y está finalmente el registro de los pecados, del cual se habla en Jeremías 2:22. Jeremías 2:22 dice el Señor, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice Jehová. Así que ese sería el registro de los pecados, registro de la muerte, donde son anotados los pecados, donde son registrados. Incluso dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 36, que hasta de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Todo está indeleblemente grabado allí. Así que podemos hablar del libro de la vida, libro de memorias y el registro o libro de los pecados o de la muerte. Bien, gracias por la explicación, pastor. Jeremías, tu pregunta corta para entonces ya finalizar con esta última. Si alguien tiene... A mí es la más corta de todo. Cuidado. Pastor, usted habló ahorita de las puertas, ¿verdad? Para entrar a las puertas de los hijos de Israel. ¿Nosotros entraríamos por alguna puerta específica o entraríamos de acuerdo al carácter por una de esas puertas? Ambas cosas. Vamos a entrar por una específica y es la que vaya acorde con el carácter que nos identifica, al cual se asimile, al cual sea similar, y que hayamos vencido. Porque no basta que yo tenga un carácter impetuoso como Simeón. Así como Simeón logró vencer eso, yo tengo que vencerlo. Hay ese tipo de personas que, como decimos comúnmente, no barajan pleito y que son gente con un ímpetu, un carácter, y tienen que vencer ese carácter, tienen que mostrar que la gracia de Dios le ha suavizado, que el Espíritu Santo lo va transformando. Esa es una obra que ocurre de manera imperceptible. Cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, estudiamos la palabra, oramos, hablamos a otro de Cristo, ese crecimiento en la gracia va ocurriendo que solo cuando usted mira hacia atrás, al pasar los años, usted dice verdaderamente Dios ha hecho una obra grande. El trabajo nuestro es exponernos a la espada del Espíritu para que vaya podando nuestro carácter lo que no debe estar. La Biblia es la espada del Espíritu y por eso es tan importante para la vida espiritual estudiar la Biblia, porque de hecho la fe viene por el oír la palabra. Dediquemos más tiempo cada día a estudiar la palabra, que hoy la tenemos de tantas maneras, no solo escrita, hasta en audio, aún mientras vamos por el camino, mientras realizamos una tarea, podemos estar escuchando la palabra. Y esta nos da un crecimiento en la gracia y va transformando también nuestros caracteres para gloria del Señor. Amén, amén. Pastor, Isabel Cordero pregunta que cuál es su religión. Bueno, aquí mayoría somos adventistas del séptimo día, pero usted le pregunta directamente que dónde y qué estudió usted para ser pastor. Oh, muy bien. Soy adventista, soy pastor adventista del séptimo día. Pues el requisito para ser pastor adventista es estudiar teología en una universidad adventista, de la cual en el mundo tenemos más de 100 universidades adventistas, donde se preparan a los ministros, los que van a servir como pastores en la congregación. Cuando terminan de estudiar, simplemente son teólogos, no son pastores, sino hasta cuando se le asigna entonces una o varias iglesias para pastorearle. La función pastoral es la que realmente lo constituye en pastor. Así que estudiar teología, el estudio de la teología comprende no solo el estudio de la Biblia en sí, sino también el estudio de los idiomas originales en que se escribió la Biblia, para saber con precisión de que lo que estamos creyendo es lo mismo que Dios reveló, porque no lo reveló en castellano, ni en inglés, ni en portugués, sino que lo reveló en el idioma de las personas a quienes se reveló en ese tiempo, que fue en hebreo. Casi todo el Antiguo Testamento está originalmente en hebreo, algunas porciones pequeñas en arameo, algunos capítulos en arameo, especialmente el libro de Daniel, y el Nuevo Testamento fue escrito completamente en griego. Así que esos idiomas se nos enseñan a nosotros cuando estudiamos teología.
y se nos enseñan otras tantas cosas como lo que tiene que ver con la homilética para interpretar la palabra, para saberla predicar, la hermenéutica y la homilética, ambas, la oratoria para ayudar en la expresión cuando vamos a presentar un mensaje, la administración de la iglesia, cómo tratar cuando surgen problemas, cuando hay dificultades, cuando alguien pues comete alguna falta que hay que aplicar una medida disciplinaria, todas esas cosas. Durante 4 años se estudia en una universidad adventista para optar por el título de teología, licenciado en teología, y entonces luego se puede hacer una maestría, se puede hacer un doctorado, pero ya tiene la base mediante la cual se puede ejercer el pastorado. Bueno, muy buen detalle. Antes de que el pastor nos despida en oración, vamos a saludar a Bradelin Fabián, que está con nosotros, a Ana Cecilia Silverio, Damaris Cabrera, los hermanos de Caobas 2, está la familia Vilchis, si mal no recuerdo, está Fátima Medina, está, bueno, mi hermana Marlene y Feli, ya lo mencionamos, Janet, bueno, Julio Vargas, es decir, tenemos la sala llena, gracias a Máximo que nos ha estado coordinando algunas cosas con el pastor. Está Ofnelli también, Providencia, está Chantal y Chantel, una hermana que cantan el precioso para Dios, Victoria, Vitalina, es decir, Chanel, también está Carmen, así que pastor, una bendición final y despedimos por esta noche y mañana nos encontramos, ¿verdad? Si tiene alguna exhortación y es bueno a cómo podemos seguir el estudio en alguna red que usted tenga o alguien que quiera un estudio privado, un estudio bíblico. Nosotros también estamos planificando darlo aquí, pero si alguien quiere tener alguna pregunta con usted privada, entonces se la hacemos llegar y usted entonces se la contestará. Sí, perfecto, perfecto. Le pueden compartir el contacto a todos y todas para cualquier inquietud individual que puedan tener en algún momento, cualquier material que necesiten, cualquier tema. Si entran al Facebook, a nuestro Facebook, Pastor Mario Rondón, ahí van a encontrar alrededor de unos 80 temas que se han dado durante toda esta pandemia, temas que abordan todo lo que tiene que ver con la Biblia y más allá. Hoy estudiamos, por ejemplo, el tema de las deudas, no solo cómo la Biblia las considera, sino cómo salir de ellas, cuál es la clave bíblica para poder tratar con ese tema que a muchas personas puede incluso hasta llevarle a desquiciar y hasta la muerte. Así que no tenemos límite de los temas que tratamos allí. Cuando entren van a ver y están invitados también a seguir. Esto es de lunes a viernes al mediodía. Tenemos siempre un tema en vivo allí, un tema de interés, de profecía, de la Biblia o de la vida misma, que pueden seguirlo, pero pueden pues tener el contacto que es 829-521-5410. Lo voy a repetir, allí por WhatsApp, no importa el lugar donde esté, puede enviar cualquier inquietud, cualquier pregunta y estamos para servirle 24/7 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Repito el número, 829-521-5410. 829-521-5410. Así que vamos a orar para concluir esta parte. Por favor, y será pastor, hasta mañana en el nombre pastor, del antes Señor. de orar, por favor. Yo levanté la mano, pero parece que mi hermano Fernando no me vio. Adelante. Espero que no sea una pregunta porque ya tengo que entrar a otra sesión, pero adelante. Wow. Bueno. Mañana vamos a estar aquí. Vamos a tener todo el tiempo también. Vamos a hablar para mañana entonces, no hay problema. Perfecto, perfecto. Pues le agradezco, hermano Domingo. Vamos a orar entonces. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Gracias por la participación, las inquietudes y la luz que tu Santo Espíritu da a cada uno de los participantes. Cuida de ellos, cuida de su familia, asiste a lo que tengan cualquier situación de salud, cualquier situación económica, cualquier situación de familia, cualquier situación emocional, laboral, no importa. Asístele, Señor, y glorifícate en medio de ellos. Danos la oportunidad de mañana conectarnos nueva vez para seguir estudiando tu palabra, fortaleciendo la fe y creciendo en la gracia. En el nombre de Jesús. Amén. No, pues, que Dios le siga bendiciendo. Hasta mañana. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén. Ramón, no vi tu pregunta, pero ya tú sabes para mañana. Así es que estamos ahí pendientes. Un abrazo para todos y queremos informarles que los que tengan inquietudes de algún estudio especial, aquí tenemos un grupo de hermanos que están dispuestos a acompañarle
tanto como Felicidad, está Rodolfo, estoy yo, está Elizabeth, no sé si Felicidad quiere hacer algún hincapié en esto. Y además, sí, Felicidad Sí, está es levantando la que mano. quisiera que invitar a los amigos de aquí, de nuestro grupo, los que deseen, los que les gusten hacer, pues vamos a abrir una sala para estudiar la palabra de Dios, para profundizar en la palabra de Dios. Todos aquellos que quieren conocer a Jesús, les invita así de cerca a través de su palabra, les tendemos una invitación para que nos acompañen en esa sala que vamos a abrir, a estudiar la palabra de Dios, a conocer a Jesús por medio de su palabra. Así que están todos invitados, los que quieran. No solamente la impartiremos nosotros, tendremos también personas así como el pastor Rondón y otros que vendrán a darle a usted esa clase, esa lección que tenemos ya preparada, si Dios lo permite. Así que están todos invitados. Amén. Y antes de despedirnos, bueno, queremos agradecer y felicitar a todos. Hoy no tuvimos contratiempo con los micrófonos, exactamente lo que pedimos. Muchas gracias por colaborar. Antes de despedirnos y al final, algunas preguntas, si alguien que quiera hacer una pregunta puntual, la vamos a estar moderando. La hermana Mirna Cueto, nuestra querida amiga, va a tener otra alabanza al Señor. Eso es lo que tenemos, Rodi, ¿verdad? Luz divina. Ah, Luz Divina está por ahí, sí. Ahorita la saludamos, Ali, pero qué bueno, gracias por recordarlo. Mirna, ¿estás ready? Ahí está. Te voy a decir como dicen los ¿Cómo dice? gringos, I born ready. Yo nací lista. Tú que estás ahí, yo te conozco bien, sé tus planes, tus tristezas, lo que escondes en tu ser. Y tú que estás ahí, yo te conozco bien, sé que llamas, sé que buscas, sé que tienes sed y preguntas de quién soy yo. Yo soy aquel que te amo y he venido hoy por ti. Si me quieres recibir, porque te amo, morí en esa cruz, porque te amo. Con sangre yo pagué, porque te amo. Lo volvería a hacer, porque te amo. Y te amé. Cuando tú naciste, yo estaba junto a ti. Mas cuando creciste, te alejaste tú de mí. Ni un día será que no piense en ti, mas mi mayor anhelo es que vuelvas a mí. Pregunta que quién soy yo. Yo soy aquel que te amo y he venido hoy por ti. Si me quieres recibir, porque te amo, morí en esa cruz, porque te amo. Con sangre yo pagué, porque te amo. Lo volvería a hacer, porque te amo y te amaré. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
porque te amo, morí en esa cruz, porque te amo, con sangre yo pagué, porque te amo, no volvería a ser, porque te amo, y te amaré, porque te amo, no volvería a ser, porque te amo, constante yo pagué, porque te amo, no volvería a ser, porque te